las graves violaciones a derechos humanos de las víctimas, de los inocentes, bajo este régimen de excepción. Es que liberen a los inocentes. Esos ideales bien, pero bien podridos que tienen. No negociaban sus cosas, no negociaban su vida, sino que negociaban la vida de los demás, la vida de sus hijos, la vida de sus esposos, la vida de sus hijas. Esas eran las vidas que ellos negociaban, no negociaban sus vidas. Porque Funes en ningún momento dijo, miren, si esta cosa no funciona, ahí me van a sacar de casa presidencial y entonces ahí me llevan y me hacen lo que quieran. No, nunca fue así. Esas personas se robaron el dinero. Prueba de ello es que están prófugos. Se fueron, inmediatamente terminaron el gobierno y se fueron a pedir nacionalidad. Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidente. Muy buenas noches, colegas diputados y diputadas, población salvadoreña que nos sintoniza, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hemos llegado a la 11ª renovación del régimen de excepción, casi un año ya de contar con esta medida de régimen de excepción. Y mis colegas han hablado previamente de que es una medida que está siendo aceptada según las encuestas por la mayoría de la población y que a nivel general se percibe una mayor tranquilidad de la delincuencia y de las acciones delictivas de los grupos de crimen organizado en el país. Sin embargo, la forma en la que el régimen de excepción se ha implementado pone en una balanza mayor tranquilidad versus el margen de error. Y es el margen de error de lo que yo quiero hablar. Para quienes no les han llevado aún un familiar injustamente detenido, hay una percepción de mayor tranquilidad. Quizás para la mayoría de la población hay una percepción de mayor tranquilidad, pero esa tranquilidad se interrumpe cuando siquiera se piensa en que podría ser un familiar que viene regresando de trabajar, que es inocente, que es una persona honrada, quien podría ser víctima de una detención injusta, quien podría tener la mala suerte de que se lo lleven por el régimen de excepción. Esa relativa tranquilidad se puede convertir en desesperación y se ha convertido en desesperación para muchas familias a quienes les han llevado un familiar inocente injustamente. Y han sido las mismas autoridades que han reconocido ese margen de error. Esta diputada está convencida de que esa mayor tranquilidad de la que están disfrutando la mayoría de salvadoreños se puede construir de una forma diferente y se debe construir de una forma diferente, más sostenible, más transparente, más respetuosa también de los derechos de las personas, especialmente de quienes nada deben, pero aún así están pagando una pena. El costo humano, el gran costo humano que se está llevando de encuentro con el régimen de excepción y que ha pasado durante estos últimos 11 meses es inaceptable para una sociedad civilizada. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es ese margen de error? Miles de detenidos injustamente y no podemos callar nuestra voz ante eso. Aunque las encuestas digan una cosa o reconozcan esa aceptación de esta medida, pero el costo, el margen de error es inaceptable. Miles de inocentes detenidos, torturados, enfermos, algunos incluso muertos en los centros penales. Vidas, proyectos de vida de gente que no debe nada, de gente honrada truncada y no hay acciones para eso. Los familiares que viven ese tema de desesperación buscan a esos familiares inocentes, injustamente detenidos, y no les dicen dónde están. Una cosa es la tranquilidad y otra cosa es la justicia. La justicia se logra con paz. ¿Y esta medida ha traído más tranquilidad? Sí, pero no ha traído más justicia. La justicia es cuando las víctimas, por ejemplo, de desapariciones realizadas por las pandillas, el peor de los crímenes del que ha sido víctima la población salvadoreña, encuentran respuesta a la pregunta: ¿dónde está mi familiar? ¿Dónde está enterrado? ¿Qué le pasó? ¿Quién fue el responsable? Hay justicia cuando la Fiscalía resuelve los casos y no abandona a los familiares a su suerte para que anden buscando esa justicia o anden buscando el paradero de su familiar sin mayor apoyo del Estado. Sabemos todos que han pasado años desde los hallazgos de las fosas clandestinas en Chalchuapa, en la finca suiza y en tantas otras, y no hay acción por parte de las autoridades. Esos casos siguen sin resolverse. Y cuando hay justicia, los inocentes no reciben el mismo trato que los criminales, como lo que está ocurriendo ahorita.
En esta nueva prórroga del régimen de excepción, una vez más, nuestra exigencia, nuestro punto, nuestro argumento es que haya justicia. Y parte de esa justicia es que liberen a los inocentes, aunque algunos se burlen, pero los inocentes merecen ser liberados. Por el órgano judicial, obviamente, pero el órgano judicial no se está fortaleciendo con el régimen de excepción, no está fortaleciendo su independencia, está debilitándose. Y el régimen de excepción también se está ocupando como un arma de control a la sociedad, como un arma de miedo, para no criticar, para no alzar la voz, para no ser incómodo al poder. El tiempo corre y esos inocentes, con cada prórroga del régimen de excepción, están en peligro, su vida corre peligro, su integridad física. Y parece que no les importa. Pero ustedes, que toman esta decisión mes con mes, van a ser los responsables también de las consecuencias, de lo que le pase a estos salvadoreños de bien, que no debían nada, pero la están pagando. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marleny Funes. Gracias, señor presidente. Un saludo a usted y a los diputados que aún están en este pleno y también a la población, a las familias salvadoreñas dentro y fuera del país que le dan seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria. No quiero perder mi tiempo queriendo razonar con sujetos con los que no se puede razonar. Yo quiero hablar con la gente. Y quiero decir que hoy, claramente, estamos siendo testigos de cómo el tiempo nos ha dado la razón. Aquí, en este pleno, se ha acusado sin piedad a la oposición de defender criminales. Desde la entrada en vigencia de este régimen de excepción, hemos sido claros. Hay que perseguir el delito y pueden hacerlo. Ustedes mismos lo han dicho. Tienen el dinero del Plan Control Territorial, han financiado las fases, pero no les ha bastado. Que el día que la oposición gane van a abrir las cárceles. Son las graves violaciones a derechos humanos de las víctimas, de los inocentes, bajo este régimen de excepción, que no es una generalidad, pero que ustedes lo han vuelto la regla común. Sin régimen de excepción, se los dije el segundo mes que se prorrogó, sin régimen de excepción, el Estado de El Salvador no es capaz de mantener la sensación de seguridad en nuestro país. Y dije, pasaremos 2 años en régimen de excepción. Y ustedes dijeron no, pero vamos ya para 1 año. Y muy probablemente mucho más tiempo. Pero yo me he dirigido a la gente porque son ellos los que están sufriendo. ¿Se puede combatir la delincuencia? Sí. Ustedes mismos lo han dicho. El diputado que intervino, el primero que intervino, dio la clave. Dijo, tenemos financiamiento, tenemos un plan control territorial, pero que al parecer no funciona sin un régimen de excepción. Miles de inocentes, dice su presidente, que han capturado. Y ojalá que un día, así como esos criminales que hoy están detenidos, van a pagar por el luto, el daño y el dolor que le han causado a este país, así un día estas víctimas del Estado, ojalá tengan justicia. Gracias, pueblo, por la atención prestada. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Sueci Callejas. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches al pueblo salvadoreño. Es bien interesante escuchar las recomendaciones que hace la oposición y la verdad es que es importante también poder escucharlas porque así podemos ver por dónde realmente va esta gente. Una diputada que me antecedió decía, esta no es la forma. Entonces yo quisiera saber cuál es la forma, según ella. Ya ni está aquí, pero bueno, sí regresa. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma que ella recomienda? ¿Cuál es la forma que los tanques de pensamiento que la patrocinan sugieren que es la mejor forma? Porque desde 1992, o sea ya 31 años que tenemos con el problema de las pandillas, en El Salvador no solo han muerto más personas que en los 12 años de guerra civil, sino que además ninguno de los planes financiados por la cooperación internacional,
en donde cada gobierno de fuera venía y daba sus opiniones y decía qué era lo que El Salvador tenía que hacer, ninguno de esos planes financiados por gobiernos extranjeros o por agencias de cooperación, ninguno funcionó. Ni el plan Mano Dura, ni el Super Mano Dura, ni la tregua, en donde ya mis colegas diputados han dicho con lujo de detalle todo lo que requería la tregua, que incluso yo hace poco estaba viendo unos videos sobre la tregua y al principio el ex presidente, ahora prófugo Funes, salía diciendo en una conferencia que el gobierno no tenía nada que ver con la tregua. Después dijeron que sí, porque se les cayó un poco el plan y entonces tuvieron que aceptar que sí, que la verdad. Y entonces ya hacen esta reunión en donde estaba el representante en ese momento de la OEA, estaba un representante de la Iglesia Católica, estaba también el exministro de Seguridad en ese momento, el de la policía, y entonces ya, y están todos los jefes de los grupos terroristas también ahí, diciendo de que iban a pactar y que cuáles eran las condiciones que ellos iban a dar. Por supuesto, no le dijeron al pueblo salvadoreño en esa misma reunión, no le dijeron todo lo que El Salvador iba a costear, porque eso básicamente era un trato. Era un trato en donde, ojo, siempre el Estado fue la parte débil. Y lo que se negociaba era la vida de cada uno de los salvadoreños. No negociaban sus cosas, no negociaban su vida, sino que negociaban la vida de los demás, la vida de sus hijos, la vida de sus esposos, la vida de sus hijas. Esas eran las vidas que ellos negociaban, no negociaban sus vidas. Porque Funes en ningún momento dijo, miren, si esta cosa no funciona, ahí me van a sacar de casa presidencial y entonces ahí me llevan y me hacen lo que quieran. No, nunca fue así. Si esto no funciona, pues sí, no funcionó. Ni modo. Regresamos a los 14 muertos al día, regresamos a los 21 muertos al día, regresamos a los más de 32,000 desaparecidos solamente en ese gobierno. Y entonces, ni la tregua funcionó y luego el siguiente gobierno del FMLN con Sánchez Serén hacen este plan que le gustaba, financiado por la cooperación también, que ese sí lo aprobaban, ese sí les gustaba, que se llamaba Plan El Salvador Seguro, que lo que hizo fue poner un mapa en rojo de todas las comunidades que llamaban calientes, porque hasta ese nos tocó trabajar en San Salvador al principio, luego dijimos que no. Entonces, ellos fueron los primeros que estigmatizaron, ya en publicaciones, pueden irlo a buscar en algún lugar debe estar todavía ese plan, deteniendo alguna maceta. Pero ahí estaban, había todo un mapa y en San Salvador, por ejemplo, se decía, estas son las comunidades calientes, en rojo. Y tenían más o menos un entendimiento de cómo funcionaba en el territorio todo esto. Entonces, realmente mi pregunta es, diputadas, diputados de la oposición, ¿cuál es su recomendación? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es este plan maestro que tienen ustedes que nos va a sacar del problema del terrorismo ejercido por las pandillas en este país y de la violencia social que tantas oportunidades le ha quitado a la gente en la vida real, que no esté ligado a este momento? Esta es la única vez, esta es la primera vez que en El Salvador podemos decir que hoy cumplimos 300 días con 0 homicidios. Esta es la primera vez de lo que tenemos de ser república independiente. 300 días con 0 homicidios. Solo en el régimen de excepción, en estos 11 meses, hemos acumulado 199 de esos 300 días. Sí,
Como decía otra colega que me antecedió, otra diputada, está ligado, pero no al régimen de excepción. Permítame hacer una diferencia en sus palabras. La violencia social en El Salvador está ligada a las pandillas, está ligada a los terroristas. Y el régimen de excepción ha permitido la captura de todos estos terroristas. Por primera vez, el Estado salvadoreño, uno se ha hecho responsable, y esto es bien importante, porque hemos tenido durante 30 años, menos 27, 29 años, un país que decía, híjole, sí, bien difícil esta situación, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Necesitamos ayuda para que nos dieran financiamiento y que ustedes se robaran el dinero. Está bien, digamos que ninguno de los representantes aquí de la oposición se robó dinero, pero sí las personas por las que ustedes siguen defendiendo esos ideales bien, pero bien podridos que tienen. Esas personas se robaron el dinero. Prueba de ello es que están prófugos. Se fueron, inmediatamente terminaron el gobierno y se fueron a pedir nacionalidad a donde otro dictador. Entonces, ¿cómo pueden seguir aquí diciendo que este es el error? Y yo puedo, de alguna manera podría entender que, yo puedo entender que no estén de acuerdo, pero de no estar de acuerdo, al negar y quererse tapar los ojos y simplemente negar y seguir peleando, ustedes, es que ya no hay para dónde. Miren, no solamente hoy estamos celebrando 300 días con 0 homicidios. Esta es la tasa más baja de toda Latinoamérica. En este momento es El Salvador, cuando nosotros hemos estado todo el tiempo siendo los primeros o los segundos, o lo más lejos, los terceros del país más peligroso del mundo. Ni siquiera Colombia, que hace unos años estaba en plena guerra civil todavía, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Ni siquiera México, que tiene un grave problema con el narcotráfico, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Y ustedes simplemente siguen queriendo negar el resultado positivo del régimen de excepción. Y por supuesto que acá no vamos a seguir eternamente en régimen de excepción. Esto va a terminar en algún punto, pero todavía no es el momento. Y yo aquí me voy a permitir también hacer otra acotación al respecto de lo que decían. Decía una diputada que me antecedió que nadie de este pleno había reconocido que hay un margen de error y que habían habido capturas de personas que se había determinado luego que no estaban ligadas a las pandillas. Y no es cierto, porque yo lo dije. Pero lo dije después de que el fiscal y el ministro dieron los datos, porque las personas responsables para dar esos datos son el fiscal y el ministro de Seguridad y Justicia, no yo. Ellos lo dijeron en medios públicos de manera oficial y eso se retomó acá. De hecho, no sé si fue en la prórroga anterior o en la anterior, pero aquí lo dijimos. Ojo, incluso el ministro de Seguridad compartía unos datos, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, el FBI tiene más o menos un margen de error entre el 20 y el 30% en las capturas que realizan el FBI, que yo creo que es ampliamente admirado en el mundo como trabajan como fuerza policial y demás. Nosotros en este momento, en El Salvador, tenemos un margen de error de aproximadamente el 5.85% de margen de error en el total de las capturas. Y esos son datos importantes. Y por supuesto que hay otra cosa que se están olvidando, y es que todos los que entran ahí van acompañados del principio de inocencia, y eso es lo que hay que romper.
Ese es el trabajo de la Fiscalía cuando acusa. Ese es el trabajo del sistema judicial cuando lleva todo el proceso. Romper la inocencia que le acompaña. Si no lo logran, esta persona tiene que salir. Y eso es lo que están haciendo, si ese es el trabajo que están realizando. Ahora ustedes quieren que la asamblea haga ese trabajo. No es posible. No es posible. Ahora veamos datos. Fíjense bien. En los centros educativos nacionales ha habido una migración inversa. Por la inseguridad que vivía este país, muchos padres de familia decidieron trasladar a sus hijos a colegios privados, porque en las escuelas públicas los niños no podían, simplemente no podían asistir, porque no se podían cruzar de un lado a otro, de una colonia a otra. Ahora bien, yo quiero aclarar otra cosa. En ningún momento yo estoy aquí para decirle a la población salvadoreña cuáles han sido las condiciones que ustedes han vivido, si ustedes las han estado viviendo. Yo lo que estoy aquí es ejemplificando aquí a las diputadas que no logran entender cuáles han sido las condiciones de la población salvadoreña. Y yo sigo insistiendo y llamando, por favor, para que rompan esa burbujita y se puedan dar cuenta de que no todo mundo ha tenido sus oportunidades y que no todo mundo ha vivido en los algodones en los que ustedes han vivido. Entonces, bájense de esa nube de pensar de que todo mundo asistió al mismo colegio, a la misma universidad que ustedes. Y que todo mundo se va en carro como ustedes. Bájense de la nube. Y las que no, recuerden de dónde vienen, porque peor quedan. Ha habido una migración solamente en este año de 15,000 estudiantes del sector privado al sector público. Mucho tiene que ver en esa migración el tema de haberles dado mejor funcionamiento a los centros educativos, pero también las computadoras y las tablets con internet para que puedan estudiar. Sin embargo, esto también está ligado a que ya los niños y niñas no tienen miedo ni que los estén reclutando en esos lugares, ni sus padres de familia tampoco, y de no ser asaltados o incluso que se cometa un homicidio en contra de su vida. En El Salvador, al cierre de 2022, tuvimos 2.5 millones de visitantes del extranjero. Esto representa un 96% en la recuperación respecto a 2019. ¿Por qué 2019? Porque 2020 hubo pandemia, 2021 estaba la recuperación, entonces vamos a hacer la comparación con 2019, que fue el último año regular que vivimos en este país. Eso representó 2.646 millones en divisa. Eso quiere decir un 50% de crecimiento económico respecto a 2019 también. Los comerciantes y emprendedores no están pagando renta. En el sector del transporte público hay una cifra estimada de 50 millones de dólares que no se están pagando en extorsión. Los vendedores, proveedores y repartidores de comida rápida ahora pueden entrar y dar cobertura a territorios en donde antes era impensable. También los taxis, los Ubers. Y fíjese bien, solamente aquí en San Salvador se han liberado un total de 68 cuadras en el centro histórico. Y eso tiene que ver también sin tocarle a nadie, sin golpear a nadie, sin que el CAM se meta, sin que haya policía, sin que haya disturbios. ¿Se acuerdan cuando Norman Quijano era alcalde de San Salvador y se acuerdan todos los relajos que habían ahí cada vez que intentaban mover vendedores? O la otra señora que estuvo antes, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de los disturbios que se armaban? Eso no ha pasado aquí. 68 cuadras. Solo este fin de semana, miles de salvadoreños en el centro histórico disfrutando del espacio público. ¿Por qué? Porque el centro está liberado. Porque el centro está liberado de pandillas. Solo en enero, 258,000 visitantes
26% más que en 2019 y 49% más que en 2022. En El Salvador, solamente enero. Estas son cifras de enero. Y se han registrado 272 millones de ingresos a raíz del turismo internacional, que ahora viene y se queda por más tiempo. Y gasta más, porque no tienen miedo, porque han bajado las alertas a nivel internacional. Antes todos los países tenían una alerta de no visite El Salvador, porque es peligroso, porque hay entre 14 y 21 muertos diarios. No visite El Salvador. Y nadie va a querer venir a un país que tiene una alerta roja, que dice no lo visite. Los principales países de donde viene esta gente, el 43% vienen de Estados Unidos, el 20% viene de Guatemala, el 19% viene de Honduras. Y ojo, de estas visitas, estamos hablando también que visitan los parques de Corsatur, del Isto del Mar y de Cultura. Solo en salud se han ahorrado 60 millones de dólares por temas relacionados a la reducción de personas lesionadas con arma de fuego. En promedio cuestan entre 23,000 y 32,000 la atención de una persona lesionada por arma de fuego, debido a la violencia social. Entonces aquí no se trata de que ustedes, de que nosotros les estamos acusando a ustedes de estar defendiendo pandilleros. Es que ustedes deciden ponerse en ese lugar. Ustedes deciden, incluso lo escriben o lo dicen en las entrevistas y van y dicen, o aquí en el pleno, y van y dicen, sí, es cierto, hay muchos menos muertes violentas en el día, en el mes. Sí, es cierto. Es verdad, o sea, no podemos negar de que hay una mejora. Pero también hay vidas, sí, sí. Hay un margen de error. Y ese margen de error acompaña todos los sistemas judiciales del mundo, no solamente el del Salvador. Reviente su burbuja de nuevo. Todas las policías en el mundo capturan, han capturado o van a capturar a alguien que parece que está delinquiendo y hasta que pasa por el proceso se determina que no está delinquiendo y va a salir libre. Todos, en todo el mundo. Esto no solo es exclusivo de El Salvador. Lo que sí es exclusivo de El Salvador es ese número altísimo de 21 muertes al día ligado a pandillas de terroristas que han negociado con la vida de los salvadoreños, con los gobiernos de turno y que han cercado los territorios en este país. Porque un fenómeno como las pandillas no ha ocurrido en ningún otro país del mundo con el lujo de barbarie que ha ocurrido en El Salvador. No existe. Incluso países en guerra tenían tasas menos altas de mortalidad comparadas con las del Salvador. Incluso países en guerra. Y cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos está viendo o nos está escuchando dentro y fuera de El Salvador, hemos sido solamente afortunados de no habernos cruzado enfrente de un pandillero que nos quitara la vida o que le quitara la vida a un ser querido nuestro. Gracias a eso estamos aquí, por pura bendición, por pura suerte, como quiera verlo. Pero lo cierto es que la mayoría de gente a la que mataron, la mayoría de gente a la que torturaron y la mayoría de gente a la que han estado extorsionando hasta hace 11 meses, nada tenían que ver con los pandilleros y solo tenían la mala suerte
de vivir en esos territorios. Porque, ojo, esa gente no vivía en Santa Elena. Estaban ahí abajo. Es más, El Salvador estaba dividido de Metrocentro para abajo y de Metrocentro para arriba. Y a eso estaban condenando a la gente. Entonces no se podía ni gozar de espacio público, no podían conseguir trabajo porque vivían en una comunidad que estaba cercada completamente por las pandillas y todo el mundo pensaba que ahí solo habían pandilleros. Cuando no es cierto, pero la mayoría eran víctimas de ellos. Nosotros, en un trabajo conjunto con el gobierno del presidente Bukele y en un trabajo conjunto también con la Fiscalía y por supuesto que con el sistema judicial, porque al final el régimen de excepción no les afecta a todos los órganos del Estado, lo que hemos logrado por primera vez es tomar una decisión como un país independiente que va a resolver su problema de la manera en la que considera correcta para sí mismo, utilizando los mecanismos que la Constitución y las leyes de El Salvador le dan. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que ustedes pudieron haberse puesto de acuerdo antes, simplemente no quisieron. Porque como lo dijo un diputado que me antecedió, sí se ponían de acuerdo para negociar el presupuesto, sí se ponían de acuerdo para negociar las mordidas, sí se ponían de acuerdo para afectar al gobierno cuando no le gustaba, sí se ponían de acuerdo para venir a hacer shows absurdos e interpelar ministros cuando no correspondía. Entonces, si se pudieron poner de acuerdo para todo eso, también se pudieron poner de acuerdo para salvar la vida de los salvadoreños, pero no lo hicieron porque no les interesaba realmente, porque lo que querían era seguir prometiéndolo para las siguientes elecciones y así seguir reenganchando en sus puestos de manera muy miserable, debo de decirles. Nosotros, por primera vez, nos hemos hecho cargo del problema. Y por supuesto que daba miedo, la primera vez que se tomó esta decisión, daba miedo porque yo creo que todos nosotros esperábamos que primero Dios saliera bien y que primero Dios fuera una respuesta de verdad a este gran problema social que nos ha atacado durante más de 30 años. Y la realidad, como en pandemia también pasó, la realidad nos demuestra de que esta ha sido la mejor opción. Esta ha sido la mejor decisión que como gobierno en conjunto, y hablo los tres poderes del Estado, junto con la población salvadoreña hemos podido tomar y por eso estamos reenganchando y por eso la propuesta es prorrogar nuevamente. Este régimen de excepción ha sido la única fórmula que nos ha permitido salvar vidas de salvadoreños e incluso es cumpliendo lo que dijimos desde el principio, porque hubo un miedo, la primera vez había muchísimo miedo, la gente decía no vamos a poder salir de nuestra casa, esto va a ser un toque de queda. No, de hecho todos dijimos, si usted es pandillero no le va a ir bien, pero si usted es un salvadoreño honrado, usted va a vivir su vida tranquila. Y los números lo demuestran. Salgan, vayan al centro histórico el fin de semana. Vayan a caminar, bájense de la nube. No se preocupen, la gente no muerde. Vayan, conozcan, caminen, vean cómo están los espacios turísticos, culturales, vean cómo están. Vean cómo la gente no tiene miedo. Vean incluso cómo la gente hoy tiene muchísima más confianza en las autoridades, que incluso no tienen miedo de denunciar cualquier hecho delictivo del que son testigos, incluso en temas viales. Vean cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta para el salvadoreño y salvadoreña común para poder denunciar e interactuar con el gobierno y con las autoridades. Vean ese cambio.
Vean a los salvadoreños que ya no tienen miedo, siéntanse orgullosos de esas personas que por primera vez están tranquilas defendiendo su vida, defendiendo su integridad, defendiendo su decisión. Yo siempre los voy a invitar a que voten para la prórroga del régimen de excepción, pero lo cierto es que si no votan por eso, no soy yo la que les va a pedir cuentas. Ahí se entienden con Dios y con los salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias,